Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Encantado. bien, un gusto como siempre poder oírlo. Doctor, un par de temitas. ¿Qué dejó la CELAC a su mirada y a su gusto? Mire, lo fundamental de la reunión de la CELAC en Buenos Aires es que fue la presencia del presidente Lula de Brasil, que le otorgó una relevancia a la reunión que está vinculada no solo a la reaparición de Brasil en el seno de la CELAC, en la que había abandonado los últimos 4 años, sino al hecho de que el presidente Lula acaba de sufrir un notable desafío interno con este acto insurreccional que hubo en Brasilia el 8 de enero de este año, y además él es una figura de renombre internacional. El dato es, en definitiva, que hay que tomar en cuenta, es que la presencia de Lula en Buenos Aires le ha significado un relieve para la reunión de la CELAC que de otra manera no tendría. Hay, en cuanto a la letra chica de convenios o demás, ¿hay algo para destacar, doctor? Bueno, respecto a la relación bilateral, un dato importante es el compromiso asumido por el presidente Lula para que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil financie el desarrollo del gasoducto que llevaría desde la segunda parte, desde San Jerónimo en Santa Fe, a la frontera brasileña, específicamente hacia Uruguayana, para llevar el gas de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, y de esta manera vincularía directamente el mercado brasileño de gas con la provisión de gas de Vaca Muerta. ¿Y esto ocurriría este año, doctor? Bueno, el gasoducto en su primera parte, la que lleva desde Vaca Muerta a Saliquelón, la provincia de Buenos Aires, se termina y se concluye en el mes de junio de este año, y está a cargo de un consorcio de construcción encabezado por la empresa Techin. Claro. Se lleva ya, está avanzado más de lo que se había previsto para esta época del año. Mire. Y claramente lo que esto implica es que va a estar concluido para el mes de junio de este año, y esto implicaría la posibilidad de que la provisión de Vaca Muerta, de gas de Vaca Muerta, adquiere por fin la infraestructura necesaria para convertirse en un factor estratégico fundamental, no solo de la provisión de gas del mercado interno argentino, sino que abrir las puertas para el comienzo de un salto exportador, en primer lugar dirigido a Brasil, pero también dirigido a Chile, porque ya está en marcha el gasoducto que existía, que vinculaba a Vaca Muerta con Chile, y que estaba desactivado desde el gobierno del el entonces presidente Néstor Kirchner. Y a propósito que usted menciona Chile, ¿qué nos está pasando con las relaciones internacionales entre el representante argentino Bielsa y la canciller, ¿no? Mire, la Argentina tiene en el actual embajador del país en Santiago de Chile un caso muy estable de alguien que sistemáticamente ofende al país que lo ha recibido como representante de la Argentina, que es el caso del actual embajador de la Argentina, y que lo que implica en definitiva que esto es una muestra más del vacío de poder que hay en la Argentina por la desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández, una de cuyas manifestaciones es el hecho de que esta actitud absolutamente anómala del actual embajador de la Argentina en Santiago de Chile siga en pie, a pesar de que ya son varias los acontecimientos que han mostrado la insatisfacción del país que lo ha recibido como embajador de la Argentina frente a estas conductas que son claramente disruptivas. Claro. Es decir, no que usted necesite traducción, pero digamos,
para ser bien claro en mi lenguaje, el presidente le hubiera tenido que llamar y decir hasta aquí llegó. Bueno, pero que no existe como tal, como figura presidencial, porque ha perdido la totalidad de su autoridad política. Este es el dato político central de la Argentina. Y está vinculado a la relación que existe en la Argentina entre la autoridad presidencial y la política exterior. La política exterior en la Argentina es un atributo exclusivo del presidente de la Nación. Si la autoridad del presidente de la Nación desaparece, el resultado es un vacío de poder, como ocurre actualmente, y por lo tanto en la inexistencia, en un sentido estricto, de una política exterior argentina. Y Castro, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Y en ese sentido, la presentación que hizo Pietragala ante la ONU, que solo recibió el respaldo de la ONU, y un tuit que si bien no era específico sobre el caso, donde precisamente la ONU nos decía en su Comisión de Derechos Humanos el tema del respeto a la justicia, a la que fuimos a denunciar allá, ¿no? Es otro caso, como usted señala muy acertadamente, de esta situación donde la denominada política exterior argentina es un conjunto de iniciativas carentes de sentido común y que encuentran de parte de la comunidad internacional un rechazo sistemático. Doctor, ¿y quién lleva adelante la relación con los demás países ante esto que usted tan claramente describe? Por ahí uno lo ve a Massa en relación al ministro de Economía, en relación con Estados Unidos o con China, pero ¿quién determina hacia dónde va Argentina? No, esto está en manos el hecho de que la Argentina ha tenido la fortuna, en cierta forma, de tener en los países principales del mundo, en los cuales tiene un vínculo diplomático, tiene excelentes embajadores, como es el caso del embajador Scioli en Brasil, que ha mantenido la relación con el gobierno del entonces presidente Bolsonaro, a pesar de la virtual ruptura que existía con respecto al gobierno argentino. Y por el otro también ocurre lo mismo con otro embajador que ha cumplido un papel muy positivo, que es el actual embajador de la Argentina en Estados Unidos, que ha mantenido una relación con el gobierno de Argüello, Jorge Argüello, que ha mantenido una relación con el gobierno norteamericano de Joe Biden, como antes lo hizo con el gobierno del presidente Trump, de primera línea. Ahora le quiero consultar sobre Perú. Leí esta mañana que la vicepresidenta a cargo de la presidencia ha mencionado adelantar las elecciones para este año y para diciembre, tengo entendido. Así es, esto es por lo menos lo que le ha planteado al Congreso unicameral peruano. Falta todavía la decisión, que no está en sus manos, sino está en manos del Congreso. Lo que hay que de todas maneras admitir o reconocer es el hecho de que la crisis peruana esta vez ha adquirido características que por su magnitud y gravedad son superiores a las de cualquier otro momento de la historia peruana a partir de 1985. Hay una situación de insurrección de todo el sur de Perú que ha llegado a las calles de Lima, a través de la semana pasada en lo que se denominó la toma de Lima, por un lado, y por el otro lo que hay que tomar en cuenta de que en la próxima semana está previsto una nueva toma de la ciudad capital peruana, en los dos casos ha habido manifestaciones de extrema violencia en la propia capital de Perú, mientras que en el sur de Perú prácticamente el enfrentamiento entre las fuerzas policiales y el ejército peruano con los manifestantes, sobre todo provenientes de los Andes peruanos y que son las tribus indígenas de los Aymaraes, ha adquirido características de enfrentamiento directo solo en la ciudad de Puno, en el lago, frente al lago Titicaca, enfrente de Bolivia, en el aeropuerto de Juliana, al lado, ha habido 19 muertos en un solo día. Esto es un indicio de que la situación está escalando y ha adquirido características de verdadero enfrentamiento en el plano nacional. Ahora, doctor, no es contra, digamos, a favor de Castillo, sino me parece que es un poco en contra de la política o de No, esto es un problema estructural en el sentido de que todo el sur de Perú, con epicentro en Cusco y Puno,
se siente completamente dejado de lado de la visión del Estado peruano con sede en Lima. Claro. Y por lo tanto esto ha adquirido, este enfrentamiento ocasionado por la renuncia de posición de Pedro Castillo, ha adquirido características insurreccionales de una magnitud y una gravedad que en ningún otro momento había adquirido en toda la historia peruana. Doctor, la última pregunta. Hoy, ¿cómo podríamos definir la situación política de América Latina? Digamos, ¿qué tenemos? ¿Gobiernos más de centro-izquierda, de centro-derecha, de izquierda? ¿Cómo es el panorama? Mire, yo tiendo a pensar la situación en estos términos. Este es un momento de intensa conflictividad en el plano mundial. Uh-huh. En el caso específico de América del Sur, esta conflictividad implica el hecho de que todos los sistemas de gobierno y por lo tanto los sistemas de poder vigentes están en crisis en todas partes al mismo tiempo. Uh-huh. El statu quo está en crisis en todas partes al mismo tiempo en los países de América del Sur. Y esto se revela en el hecho de que el gobierno que está vigente, si es de izquierda, enfrenta un desafío por el lado de la derecha en forma masiva, como ocurre en Bolivia. Sí. Y si es de derecha, lo que sucede es lo contrario. Claro. Esto no significa que haya un vuelco hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que hay es una crisis generalizada del statu quo en todas partes al mismo tiempo. Pareciera que el hermanito menor es el que más estable está, Uruguay. Uruguay es una excepción en toda América del Sur, en el sentido de que tiene una cultura política y un sistema político que tiene un grado de consenso nacional que no tiene ningún otro país de la región. Este consenso nacional del que son parte tanto el gobierno como la oposición, y hace que Uruguay sea una excepción en términos no solo de consenso nacional y de unidad nacional, sino también de estabilidad política. Doctor, Lula, a propósito de lo que mencionaba Marcos y de Uruguay, Lula, estando allí, ha dicho que van a avanzar las negociaciones con la Unión Europea y también con China. Es de extrema importancia lo que ha afirmado el presidente Lula en Montevideo, en el sentido de que ha colocado como prioridad para el gobierno brasileño que encabeza el presidente Lula, cerrar las negociaciones y el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur este mismo año. Y el hecho de que Brasil asuma este compromiso implica que el acuerdo va a realizarse en definitiva y por lo tanto va a arrastrar también a la Argentina. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es la mayor extensión de un acuerdo de libre comercio del Mercosur en toda su historia, y por lo tanto implica no solo un proceso de extensión para el mercado y para las exportaciones de la región, sino que implica un cambio cualitativo que abre la posibilidad de un segundo paso todavía de mayor importancia en términos globales, que es, como señaló el presidente Lula en Montevideo, al lado de la calle Pou, es el comienzo de negociaciones entre el Mercosur como unidad, encabezado por Brasil, por cierto, y China, para llegar a un acuerdo de libre comercio que tendría significado claramente mundial. ¿El acuerdo con el Mercosur es el iniciado en la gestión Macri o es otro? No, es el mismo, iniciado y sellado en la región, en el gobierno del presidente Macri. Y el acuerdo está firmado. Lo que hay que hacer ahora es ratificarlo. Claro. Por los distintos sistemas legislativos de los países de América del Sur, y lo que hay que tomar en cuenta es que es un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que tiene dos aspectos que hay que diferenciar. Por un lado, un acuerdo que tiene un carácter político, estratégico, y requiere la aprobación de cada uno de las legislaturas de los 27 países de la Unión Europea. Y por el otro, es un acuerdo estricto de ampliación del comercio bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea, que solo requiere la aprobación de los respectivos congresos de los países firmantes, que son del lado del Mercosur exclusivamente.
que son Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay. Una vez aprobado por el Congreso brasileño y luego continuado con la aprobación de los congresos respectivos de la Argentina, Uruguay y Paraguay, ese acuerdo entra en ejecución plena, porque del lado europeo lo único que requiere es la aprobación del Parlamento Europeo, que ya tiene el acuerdo con la Comisión Europea, que es el organismo ejecutivo de Bruselas. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, encantado. Hasta luego, el doctor Jorge Castro.